Esta mañana queremos dar inicio a todos los enmascarados que están acá, con todos los enmascarados que están acá. Esto no es un asalto, esto es un culto de adoración, de alabanza, y lo queremos hacer con lo que dice un versículo en la Escritura, y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre del Señor Jesucristo. Y ese nombre en el que hemos sido salvos es a quien venimos también a exaltar, a alabar, a darle nuestra adoración. Así que ya estando todos juntos con quórum representativo, nos lanzamos a cantar esta alabanza que dice precisamente: tu nombre, oh Dios, exaltaré. Lo decimos: 1, 2, 3, 4. Y antes de entrar a nuestro mensaje el día de hoy, tenemos la oración con que ya nos ponemos en la sintonía en el teléfono, en el número celestial de nuestro Señor. Con esta oración le decimos juntos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. ¿Se ha visto usted cómo luce cuando está cansado? Cuando está cansada. ¿Es que le han dicho alguna vez a usted esta expresión: te ves como que si un tren te ha pasado encima? ¿Cómo luce usted cansado? ¿Le han dicho alguna vez: oye, te ves fatal? ¿Cómo luce usted cuando está cansado? ¿Le han dicho alguna vez: mira, es que andas enfermo o qué? ¿Cómo lucimos cuando estamos cansados? Y es que no podemos evitar que esas bolsitas debajo de nuestros ojos nos delaten, ¿no es cierto? No podemos evitar que esas ojeras, esas manchas oscuras debajo de nuestros ojos nos digan que estamos con déficit de reposo. Es que cuando hablamos del cansancio, cuando hablamos de la fatiga, cuando hablamos del agotamiento, vaya si no es un tema o casi también un padecimiento que todos vivimos a diario. Considerado también, así, oigan, el cansancio, considerado también un mal que está llenando la clínica de cualquier cantidad de psicólogos hoy en día. ¿Están de acuerdo conmigo? Es que cuando hablamos de el cansancio, a veces también hasta puede llegar a complicarse tanto
tanto que puede llevar a una persona al colapso total. Al colapso total, como se dice en inglés, al burnout, ¿verdad? Y entonces la persona quedar así, a expensas de las consecuencias por la sobrecarga que no ha podido soportar. Cansancio, fatiga, agotamiento, que puede también ser otra señal de alarma o de síntomas de un cansancio más crónico. Así que ese dolor en la espalda baja, o ese dolor de cabeza constante que se nos viene, o ese mareo que de repente sentimos que se nos mueve el piso. Oiga, no solamente se trata de cansancio físico, se trata de cansancio mental, se trata de cansancio emocional. Y de pronto cuando nos vemos con todos esos cansancios encima, ¿no? Sí, gracias a Dios que hay esa válvula de recuperación, esa válvula de escape, esa herramienta, si es que queremos llamarle así, que va contra el cansancio, y es adoptando técnicas de descanso, de reposo, de sosiego. Y entonces cuando tenemos el cansancio, es precisamente la contraparte, el descanso, que nos lleva a disminuir la velocidad, disminuir el ritmo. Y entonces el cansancio, que se va convirtiendo en fatiga crónica, es porque, ¿no es cierto?, nos hemos visto de tal manera que no hemos logrado responderle al cuerpo con los sonidos y señales que nos da, porque no queremos disminuir esas señales por los límites que el mismo cuerpo nos impone. ¿Y se ha dado cuenta usted por qué somos así? ¿Por qué queremos hacer más y más y más? Y es que necesitamos aprender a escuchar los sonidos de nuestro cuerpo, los dolores de nuestro cuerpo. Y cuando aprendemos a interpretar y analizar las señales del cansancio, entonces podemos tomar las pausas necesarias para reposar. ¿Cómo ha sido la semana para todos nosotros? Días largos, faenas interminables, horarios terribles, jefes inaguantables, en fin, ¿cómo ha sido la semana como para venir al día de hoy y enterarnos que, ¿sabe qué? Enterarnos de que no es porque aquel sentir que muchas veces nosotros tenemos, no, es que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. ¡Mentira! Miren, cuando hablamos de considerarnos indispensables, sucede que así se nos dicen las compañías, ¿no? Así se nos dicen los trabajos, así incluso los presidentes hablan y dicen, oh, será muy difícil conseguir a alguien para que reemplace a esta persona. ¡Mentira! Hay 20 en lista que lo pueden sustituir a usted con mejores capacidades incluso. Pero no, queremos cansarnos y queremos darlo todo porque pensamos incluso que nadie lo puede hacer mejor que nosotros. Y saben, el cansancio físico corre paralelamente también al cansancio espiritual. Ese cansancio, como lo pueden ver en la foto, ¿no? El cansancio espiritual nos puede llevar a detenernos, a estancarnos y peor aún, retroceder. Pero el reposo que Dios nos habla en su palabra es un reposo que nos lleva adelante, es un reposo que nos coloca en línea directa con la esperanza con que Él quiere que nosotros caminemos en la vida espiritual, aún a pesar de las circunstancias que estamos pasando. Es ese reposo que Dios nos provee en su gracia. Es por eso que en nuestra serie, ¿a quién acudes? Nuestra serie se llama, díganlo, ¿a quién acudes? Y esta mañana la escritura nos va a llevar al capítulo 4 de Hebreos. Y en el capítulo 4 de Hebreos vamos a aprender que precisamente Dios nos ofrece su reposo de gracia para que nosotros sepamos caminar en esperanza y no detenernos.
y no estancarnos y mucho menos retroceder a lo que antes creíamos nos podía brindar satisfacción. No, la satisfacción constante que Dios nos va a decir hoy se adquiere en tanto cada uno persevera hacia el gran propósito que Él nos ha puesto por delante. Así es que por eso el tema del día de hoy es descansando en su gracia. Yo no sé, pero ya solo el nombre, ¿no? Ya solo el nombre dice mucho. Descansando en su gracia. Hebreos capítulo 4 versos del 1 al 11. Así que tome su Biblia, abra su Biblia y para que podamos enterarnos del contexto donde vamos a estar hoy, en el capítulo 3 y capítulo 4 ya hemos dicho en nuestra serie que el autor está diciendo que Jesús es superior a Moisés. Es superior a Moisés. Y que en esa superioridad nosotros podemos confiar en Él que nos ha dado de su gracia. Nos ha dicho que el cansancio que tuvieron los israelitas que salieron de Egipto y que caminaron por todo el desierto para encaminarse a la tierra prometida fue un total fracaso a causa de una situación de pecado. Y ese pecado fue de incredulidad, de no creer la palabra de Dios, de que esa tierra iba a ser suya inmediatamente y que querían regresar a Egipto. ¿Se pueden imaginar ustedes semejante cosa? Generación tras generación había pasado en Egipto y una vez que fueron liberados y caminar por el desierto, estando allá, de pronto querían regresar. Y fue un descanso fallido, un fracaso. Y aquí nos damos cuenta en este pasaje que el descanso al cual se refiere el Señor tiene que ver con dos cosas. Una cosa es el descanso físico y que Dios les quería llevar a su tierra donde iban a ser dueños, donde iban a ser propietarios, donde podían sembrar su parcela. Y por eso es que las imágenes de leche y de miel son símbolos de bendición y de cuánto Dios los quería bendecir en su gracia estando ya en su tierra. Sí, descanso de la esclavitud, descanso del desierto y descanso también, oigan, de los enemigos con quienes tenían que pelear en la tierra prometida. Todavía tenían que ir a otra lucha allá a Canaán y vencer a estos pueblos. Y finalmente, como se lee allá en el libro de Josué, tuvieron que pasar 7 años para finalmente que esa tierra fuera de ellos. ¿Qué caminar, ¿no? Qué trajín más bárbaro. Y el descanso entonces tenía que ver con reposo físico. Pero también en capítulo 3 y 4 se nos habla de otro descanso. De ese descanso al cual hace referencia en el Salmo 95, dijimos que David al escribir el Salmo 95 dice que hay otro descanso y que definitivamente no se puede referir al descanso físico. ¿Por qué? Porque ya David y esa generación ya están en la tierra prometida. No se refiere a un descanso físico. David escribe el Salmo 95 ya estando ellos en la tierra prometida. Y no puede referirse tampoco a descanso físico porque a estos a quienes escribe el autor de los Hebreos también ya están en la tierra prometida. Entonces, ¿a qué clase de descanso se refiere? Es un descanso que todos necesitamos. Es un descanso que se ofrece. Es un descanso que está disponible. Y es un descanso al cual el autor hoy nos lleva a que nosotros nos enteremos. Pero hay dos claves, por favor, no perdamos de vista esto. Hay dos claves para entender los versículos del 1 al 11. Y ha dicho que Jesús es superior a Moisés, porque Moisés era siervo en la casa de Dios, o sea, el pueblo de Israel. Y Jesús está y es superior a Moisés porque Jesús es hijo sobre la casa de Dios. Y es más, creador del pueblo de Israel. Y Jesús es sobradamente superior a Moisés. Pero hay algo más por lo cual Jesús es superior a Moisés. Y es el reposo precisamente. Es el descanso. Es ese reposo que Moisés, al guiar al pueblo de Israel allá a la tierra prometida, él se quedó allá parado de este lado de la tierra. Fue Moisés el que se quedó en el intento.
de llevarlos. De hecho, esa generación de israelitas, toda esa generación quedó postrada en el desierto. De hecho, el mismo Moisés ni pudo cruzar, y decíamos el domingo anterior que a él le tocó saludar de lejos la tierra prometida, ¿no? Solo la vio de lejos, la deseó, quería estar ahí, pero no pudo. Y Jesús es superior a Moisés en el reposo del cual aquí se nos va a explicar. El reposo superior de Cristo es un reposo espiritual, no físico. Así es que vayamos ahí, capítulo 4, verso 1 al 2. ¿Están conmigo? Verso 1 y 2 nos presenta el primer principio y dice así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuál es el primer principio acá? El principio es este: el reposo de Dios sigue disponible. El reposo de Dios sigue disponible. Es por eso que David, ¿no? Y lo va a referir una vez más aquí en el capítulo 4, porque hace alusión al Salmo 95 otra vez. Y en aquel salmo David dice: hay un reposo que viene, hay un reposo que está delante. Y entonces David apunta hacia algo en el futuro, hacia un reposo que se va a encontrar. Y entonces dice ahí el verso 1: temamos. Ahora, ¿cómo entendemos esta palabra de temer? Temer literalmente significa tengamos cuidado. Eso es lo que significa la palabra en su texto original. Tengamos cuidado. Sí, cuidado de ponerle atención a lo que vale, a lo que cuenta, para seguir perseverando. Porque dice ahí en el verso 1, ¿no? Algunos parece, dice que no lo han alcanzado. Y son aquellas personas que de pronto por las circunstancias, las situaciones, que se desaniman y se estancan, como estos judíos que salieron de Egipto. En nuestra vida espiritual también nos puede pasar lo mismo, de decir: hombre, estoy cansado, ya, como me decía alguien en una ocasión, ya superé la etapa de ir a la iglesia. Y así hay muchos superando la etapa de ir a la iglesia, de congregarse, y entonces se estancan, y lo que es peor aún, retornan a su antigua vida. Tengamos cuidado, dice el autor, porque hay quienes que parecen no haberlo alcanzado. Y en el verso 2 también va a decir: porque también a nosotros se nos fue dada la buena nueva como a ellos. Y aquí viene el asunto, que esta palabra es anunciada. La palabra es oída. La palabra es entendida. Pero también esa palabra tiene que ser aceptada. Es decir, fíjense cómo funciona esto. Hoy hay seminarios, hay talleres, hay toda clase de capacitaciones con esto de las comunicaciones, ¿no es cierto? Y entonces le enseñan a usted en estos seminarios que el mensaje tiene que ser claro, que el mensajero tiene que ser confiable y que el receptor tiene que entender el mensaje. Y esas son las capacitaciones profesionales que se dan ahora. Y entonces, que si el receptor no recibe bien el mensaje es porque algo estuvo mal ahí en la sintonía entre la ruta de que ese mensaje llegue. Ahora, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos un mensaje, sí, y ese mensaje fue claro. Tenemos un mensajero, sí, y ese mensajero es el Señor Jesucristo, también confiable. Y de pronto tenemos un receptor, ellos, que al oírlo, al entenderlo, ellos dieron el paso de fe, de creer y empezar a caminar en esperanza. Una salvación que se adquiere por fe, y a partir de entonces, decíamos el domingo anterior, esa fe salvadora es la misma que se va desarrollando, que va creciendo, que va avanzando, y que hoy por hoy, a pesar de las circunstancias, estamos llamados a aguantar. Así que el autor dice ahí, ¿no? Tengamos cuidado, ¿ya? Y que ese cuidado sea cuidado con las cosas que me pueden hacer a mí estacionarme.
Cuidado con las cosas que me pueden hacer a mí retroceder. Y no solo se trata de saber que está disponible este reposo. O sea, no solamente se trata de que hay algo más que ofrecer, un mejor reposo que el físico que nosotros podamos pensar que necesitamos. Porque ese reposo al cual se refiere acá, oigan, es de lo que había hablado todo el Antiguo Testamento. Moisés había hablado de ese reposo, decíamos, en el principio de la serie, ¿no? Que había algo más adelante y que lo que estaban viviendo en ese momento apenas era sombra de lo que había de venir. Los profetas hablaron de precisamente lo que había de venir, de ese reposo espiritual en el Mesías. Ahora, en el versículo 3, en adelante, al versículo 6, encontramos el segundo principio. Así que, de entrada, el autor dice, hey, cuidado, mucho cuidado. No te estanques ni vuelvas atrás. Y ya vamos a ver otros detalles, pero sigue ahí en el verso 3. Sí, están conmigo, ¿verdad? Verso 3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Ahora, ¿qué está diciendo este hombre acá? Miren, a veces como que necesitamos leer otra vez el asunto, ¿no? Como que necesitamos leer en otras versiones para ver cómo es que se entiende lo que el autor a los hebreos está diciendo acá. Pero el principio es este: no solamente que el reposo está disponible, también aquí en estos versos va a decir que el reposo de Dios cumple un propósito. Cumple un propósito. Y lo interesante es, oye, que lo va a ilustrar de una manera que a nadie le quede la menor duda. Y entonces va a hablar de Dios, de su trabajo en la creación, allá en el Génesis, capítulo 2, verso 2, cuando vemos que Dios el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día, estuvo activo, haciendo cada cosa de la cual nosotros conocemos, y que culmina con la creación del hombre. Y que al final, en el séptimo día, Dios acabó aquello. Y allá en el Génesis 2:2, anótelo, allá dice que Dios terminó su obra, cesó de hacer aquello, y que dice que después Él descansó. ¿Y cómo entendemos nosotros ese descanso? ¿Es que acaso Dios se cansa? Cuando pensamos en el descanso al cual se refiere acá, y lo ilustra el autor bíblico, tenemos que entender el propósito por el cual Dios descansó. Ahora, Dios, mis hermanos, no quiere decir, o sea, no tiene que ver con que Dios dejara de actuar. El que Dios reposara, el que Dios descansara, no significa que Él dejara de actuar. Es que en sí el reposo es una actividad. Dios cambia su actividad creadora y pasa a una actividad de contemplación, de admiración, de ver todo lo que había hecho, y que se complace profundamente de lo que Él vio por lo que hizo. O sea, no estamos hablando que Dios entró en un vacío, en un descanso sin propósito. Y eso que Dios hizo, precisamente después va a quedar legislado allá en Éxodo capítulo 20. Cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Éxodo 20 usted lee, y va mandamiento por mandamiento, y se va a dar cuenta, oiga esto, se va a dar cuenta que cuando habla del día de reposo, santificaréis el día de reposo, les dice ya. Pero cuando usted lee con cuidado, va a ver cómo Moisés agota, es uno de los mandamientos más explicados allá en Éxodo capítulo 20. Y después en Éxodo capítulo 31, Moisés se extiende al hablar del día de reposo, y él va a decir el propósito. En el capítulo 20 da la razón por qué.
Y en el capítulo 31 de Éxodo va a decir para qué es ese día de reposo. Qué tremendo, ¿no? A veces nosotros subestimamos lo que significa de veras estar en quietud, estar en reposo, y pensamos que es inservible. Pero cuando nos acercamos a lo que significaba para Dios el reposo, no es que Él dejó de actuar, Él pasó a otra actividad de contemplación. No es que Dios se haya cansado, porque Dios no se cansa. Se trata de un reposo que significó un cambio de actividad, de contemplar su obra. Y entonces Él va a decir en Éxodo 31, ¿no? Porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Miren qué tremendo es esto. Usted va a Israel el día de hoy y el día viernes, ahí por las 4:30, 5 de la tarde, ya la gente se saluda, se empieza a saludar y cuando se despiden dicen Shabbat Shalom. La paz sea contigo en el reposo. Shabbat Shalom. Y pasan inactividad física, pero pasan a otra actividad que es estar quietos. Y el gran propósito de Dios fue este, de generación a generación. Y lo interesante es esto otro. Miren, que Dios invita, agárrense bien de su silla, por favor. Que Dios invita a tener reposo aún a pesar de las circunstancias. Invita a tener reposo bajo cualquier circunstancia. Y Dios dice, aquíétense, contémplenme, que ustedes puedan ver mi gracia en el reposo que al contemplarme yo les puedo mostrar. Así que yo le pregunto algo bien práctico. ¿Cómo han sido las últimas 48 horas para usted? ¿Cómo han sido? Las últimas 72 horas. ¿Cómo han sido los días de esta semana? Para ponernos en términos bien francos, ¿no? Bien prácticos. Le voy a decir cómo han sido los días estos pasados para mucha gente. Por ejemplo, hablé con una hermana que, oigan, que a la distancia con esto del coronavirus, y esto es lo tremendo, que a la pandemia hay que sumarle otros problemas muy propios, problemas que surgen inesperadamente. O sea, la pandemia todos la estamos sufriendo por igual, en el sentido que nos vemos expuestos. Pero a la pandemia hay que sumarle aquellas otras cosas muy propias de cada uno en sus circunstancias. Y oigan esto, a esta hermana le tocó despedirse de su papá a distancia. Su papá entró en emergencia, no necesariamente por el coronavirus, entró en emergencia por otro tipo de padecimiento en su salud. Y oigan, este hombre, mientras lo llevaban al hospital, en el taxi, murió en el taxi. Y cuando le abren la puerta del taxi, de una vez al carro de la funeraria que andaban ofreciendo sus servicios ahí, al mejor postor, ¿no? Y de ahí, del taxi al carro de la funeraria, llevárselo para ser enterrado en las próximas 9 horas. Y ella conociendo todo esto por teléfono, por lágrimas. Cada quien tiene sus propias circunstancias. Déjeme hablarle del diagnóstico inesperado también. ¿Qué le han dicho los médicos últimamente? ¿Le han dicho algo a los médicos? ¿O está en suspenso ese análisis, esas pruebas? ¿Está en suspenso aquello que me puede causar ansiedad? Y oigan, ¿qué tal las limitaciones también? Las limitaciones de provisión, de ingresos. Y de pronto la pandemia suma otras cosas que nos hacen entrar en ansiedad, que nos hacen entrar en dudas y en miedos, y quizás en el estancamiento, y quizás incluso también en la renuncia. Pero estamos hablando que Dios dice, hey, repósate, hey, tranquilo, hey, yo te quiero mostrar mi gracia en tus circunstancias, con los agregados que ya de por sí trae una pandemia en el caso de hoy por hoy. Ahí encontramos, ¿no? En el verso 3 hasta el 6, cómo Dios le da importancia, mis hermanos, se los voy a decir así,
Dios le da importancia a nuestro reposo. Le da tanta importancia que miren, por favor, consideremos en todo el frenesí y en toda la locura y en toda la agenda apretada y el horario loco que podemos tener. Hombre, he oído de gente que me ha dicho, ¿sabes qué, Héctor? Mi día termina, al final del día termina reventado y lo único que puedo hacer es darle gracias a Dios a espaldas planas, ya ahí rendido en la cama, ¿no? Señor, gracias. Es cierto, de veras que casi vivir aquí es trabajo. Casi vivir aquí, solo eso es trabajo, ¿no? Pero Jesús es el que ofrece el verdadero descanso. Es Jesús que, oiga, de lo que hemos dicho, que los profetas y la ley hablaban de Él apuntando hacia adelante, ¿no? Eso fue el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista se para después de 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es Juan, el profeta, el que rompe el silencio de la historia y se para ahí en Israel, en Palestina, y empieza a decir: arrepiéntanse y bautícense y crean en aquel que viene. Porque detrás de mí, dice, viene alguien que yo ni siquiera soy capaz de desatarle los cordones de sus sandalias. En Él crean, porque viene, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo lo puedo bautizar con agua, pero viene detrás de mí que puede transformar la vida y darles el reposo, el perdón y todo lo que Él en su gracia es capaz de dar. Miren, es bárbaro, porque cuando entramos a la vida de Jesús y decir que ese reposo está disponible y que ese reposo tiene un propósito, es porque Dios quiere ir más allá de lo físico nuestro. Nos quiere dar un descanso profundo, el shalom de Dios en nuestra vida. Ese reposo que no tiene que ver con un día, una semana, y que usted dice: me voy a Hawái 2 semanas y ya me restauro. Es mucho mejor que eso. Es decir, que Dios que ofrece en su gracia, en su Hijo, el reposo eterno. Eso es lo que vale. Y mis hermanos, ¿acaso no es así como Jesucristo se plantó allá en Nazaret? ¿Acaso no fue Jesús que continúa la profecía de Juan el Bautista? Juan el Bautista dijo: crean y arrepiéntanse, crean en aquel que viene. En Nazaret Jesús se planta en aquella sinagoga y abre el libro de Isaías. Lea allá donde dice que Él va a dar libertad a los cautivos, que Él va a dar vista a los ciegos, que Él va a hacer que los cojos caminen. Y todas las señales tenían que ver con aquello que lo autenticaba a Él como el hombre, como el Hijo de Dios, Mesías, Redentor, y que quiere ir más allá de las dolencias físicas. Oigan, es Jesús quien puede, y el único que puede, de veras darnos un reposo profundo, a pesar de lo que estemos pasando. Es Jesús que se para y entonces dice, ¿no? Cierra el rollo. Y todas las miradas puestas en Él, esperando que explicara aquel pasaje. Y Jesús sale con estas palabras: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Ciertamente nosotros necesitamos venir a ese reposo. Y vuelvo a las circunstancias. Y vuelvo a lo que nos causa dolor. Esa circunstancia que nos lleva incluso a nuestra cama y que ni dormir podemos. ¿Ya? Que se supone que el sueño es reparador, ¿no es cierto? Pero que aún en la cama estamos vuelta y vuelta y vuelta y amanecemos vuelta tras vuelta porque estamos pensando en el siguiente día. Y entonces nos comen todos los miedos por dentro. Y ahí nuestra angustia nos secuestra. Y entonces ahí vemos también que no somos tan productivos como suponemos. Pensemos entonces en esas circunstancias. Y cuando pensamos en las circunstancias, es saber contemplar a Dios en el reposo, a pesar de las circunstancias. Hablemos de provisión. Hablemos de provisión, que es algo tan pero sensible en nuestros días hoy.
Cuando hablamos de provisión, oiga, el Señor Jesucristo trajo un ejemplo del reino animal. Iba a decir el Señor, no, mire las aves de los cielos, cuenta Él, ¿no? Que ahí, y el Señor las alimenta. Es Jesús quien va a traer otro ejemplo de la vida del reino vegetal. Y miren los líderes del campo, les va a decir. Miren que la hierba que hoy es y que al rato ya no es. Pero les digo algo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Y Dios es el que les sustenta. ¿Cuánto más a vosotros? Les va a decir el Señor allá, hombres de poca fe. Sí. Es Jesús quien dice en su palabra que Él quiere mostrar su gracia en nuestras circunstancias. Y es Pablo que lo va a decir de otra forma. Es Pablo que en Filipenses 6, capítulo 4, versos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dígame a eso. Miren, cuando hablamos de, hermanos, ¿de qué es el día de hoy? El día de hoy, en términos de tiempo, no significa nada para Dios. Él no está limitado, ni su gracia. Él es la fuente inagotable de mostrarnos esa gracia por lo que estemos pasando. Entonces, nos lleva a que nosotros vayamos a lo último acá, en el capítulo 4, verso 7. ¿Ya? Dios descansó, pero lo hizo con el propósito de contemplar su creación, contentarse con ella. Y el escritor a los hebreos lo marca porque Él quiere que nosotros imitemos a Dios en lo mismo. Reposar y descansar y contemplar la gracia que Él nos ha dado en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y en el versículo 7 hasta el 10 nos deja el último de los principios. Y dice así: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, ¿qué está diciendo el escritor? El principio que tenemos acá en estos versos del 7 al 10 es este: el reposo es real. El reposo es auténtico y real cuando se acepta su ofrecimiento. Miren, puede ser puentecito de camino real para cualquiera. Y puede hasta burlarse de lo que Dios le propone. Pero Dios a todas luces en su palabra nos deja claro que su gracia Él la muestra en concreto. Y esa gracia que apuntaba desde el Antiguo Testamento a una persona, por eso Pablo va a decir también: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios nos dio a su Hijo. Hablamos de que Cristo es el reposo real, pero cuando se acepta lo que se le ofrece. Miren, la palabra es clara, dice. El mensaje es claro. El mensajero es contundentemente confiable. Pero otra vez la pelota queda del lado del que lo recibe. El que tiene que decidir es cada individuo si lo recibe o lo rechaza. Y aquí entonces el autor dice: otra vez determina un día, hoy. El hoy del Salmo 95 sigue siendo un hoy que se repite cada día porque está disponible, porque es real y porque lo puede tener toda persona que viene en fe a entregarse al Señor Jesucristo. Así es que esta fe, ¿no?, es la que nos abre la puerta para venir y entonces pasar por ella y aceptar el tiempo de Dios. Nadie más puede darnos lo que solo Él puede. Y saben que a veces nosotros jugamos con esto de que podemos.
Jugamos con esto de que podemos. A veces yo no sé qué nos llegamos a creer que podemos. Pero déjenme decirle que aquí, por ejemplo, ya dijo que Moisés no pudo, ¿no es cierto? Moisés se quedó varado en el desierto. Luego está diciendo ahora que ni Josué pudo. Miren, Josué fue el que comandó a Israel en la tierra prometida. El hombre era un estratega militar. Le tocó combatir a los pueblos allá de Canaán. Uno por uno los fue venciendo. Y cuando de pronto ya se suponía que la tierra iba a ser ya nuestra, que por fin la íbamos a tener, está diciendo aquí que ni Josué fue capaz de llevarlos al reposo. El reposo va más allá de lo físico, de tener una tierra, porque el reposo de Dios no se circunscribe a un territorio. El reposo de Dios tiene que ver con una relación en el corazón de la persona que cree y le entrega su vida a Jesucristo. No tiene que ver con un lugar, porque al fin y al cabo, oiga esto, porque al fin y al cabo, la tierra prometida fue reconquistada por otros enemigos. Vino a Siria y tomó 10 tribus, vino a Babilonia y tomó el resto. Cuando hablamos nosotros del reposo de Dios, es aquello que usted hoy dice, hoy podemos tener. Entonces hoy puedo recalibrar mi corazón, mi vida, mi esperanza. Y oigan, no me voy a detener, punto. Eso es lo que el Señor dice. Ni siquiera voy a regresar, porque estos judíos acá, que habían creído, ¿saben qué querían hacer? Querían regresar a las obras de la ley. Querían regresar a su propio esfuerzo por cumplir la ley para ser salvos. Y entonces el escritor está diciendo aquí, ¿por qué tienes que regresar a tu esfuerzo inservible por cumplir la ley cuando históricamente nunca nadie ha cumplido la ley? ¿Por qué tienes tú que esforzarte en algo que no puedes? Y no obedeces a aquel que ya lo hizo todo. Eso es lo que está diciendo acá el autor. Y déjeme darle algunas maneras de cómo nos engañamos con esto de, ok, yo puedo. Fue Jesús el que dijo, ¿no es cierto? Fue Jesús que dijo, hey, toma mi yugo, porque mi carga es ligera, porque yo te puedo llevar, y el yugo ya lo sabemos cómo es, ¿no? Una yunta de bueyes donde uno y el otro van así, en mancuerna, caminando. Esa es la figura. Mi yugo es fácil. Mi gracia que te ofrezco, yo ya lo hice todo, tú no tienes que cumplir nada, solamente creer. Y la mezcla aquí a la que nos lleva el pasaje es que yo te ofrezco mi gracia, yo te la ofrezco, pero la mezcla perfecta es esta: yo te la ofrezco y tú la puedes recibir por fe. Esa es la mezcla, ¿sí? Ahora déjenme decirle cómo es que muchas personas caen con esto de creer que pueden. Y entonces está esa persona que se esfuerza por agradar a Dios a su manera. Es esa persona que quiere agradar a Dios a su manera. ¿Y cuál es su manera? Su manera es de decir, bueno, yo soy una persona muy buena. De hecho, Dios hasta debería de estar orgulloso de mí. Yo soy una persona muy moralista, ¿ya? Y ciertamente hay personas muy moralistas, y más moralistas que los mismos cristianos incluso. Pero es esa persona que se esfuerza por agradar a Dios a su manera, que confía más en sí misma que en lo que Dios ofrece. Pero cuando es así, ese moralista, ese ser bueno, oiga, la moral no salva a nadie. La moral no salva a nadie. O esa otra persona que se esfuerza por favorecer a otros, porque dice que está lleno de buenas obras, que es altruista, que ayuda a todo el mundo y que hace favores, ¿no? Pero dice la Escritura, ¿no?, que nadie puede ser salvo por medio de las obras. Nadie. O esa persona que adopta una religión, o que hereda una religión, pero tampoco la religión es suficiente. ¿A qué llegamos con el pasaje el día de hoy? Llegamos a una gran verdad. El reposo está disponible. El reposo tiene un propósito.
Y ese reposo tiene que ver con que hoy Dios me lo ofrece, nos lo ofrece y está de nuestro lado la pelota ahora. Soy yo el que decido, Señor, yo quiero ese reposo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar, dice el Señor. ¿Ya? Y la gran verdad entonces es esta. La gran verdad es esta. Decide por el reposo eterno que Dios te ofrece en su gracia. Eso es lo que el autor nos está diciendo. Y en medio de tus circunstancias, que tú sepas ver la muestra de gracia de Dios, cualquiera que ésta sea, a nivel personal, de familia, de salud, de provisión. Dios nos dice: yo te doy descanso en mi gracia. Vamos a orar. Señor, en esta ocasión queremos agradecerte por mostrarnos en tu palabra hasta dónde tú has sido capaz de llegar, Señor, para mostrarnos tu amor. Que no puede ser una descripción más sublime como tu gracia misma. Lo que recibimos sin merecerlo, Señor, en tu Hijo. Y a quien tú nos invitas a conocerlo. Porque en cualquiera de las circunstancias que estemos pasando, Señor, por duras, por lamentables, por dolorosas que sean, tú nos quieres mostrar tu gracia. Tú nos invitas a estar en calma, Señor. Tú nos invitas a estar en sosiego, apaciguado, Señor, en tu presencia, discerniendo, Señor, que tú estás en control y que tú, Señor, nos animas con tu gracia a perseverar, no a estacionarnos ni a volver atrás, Señor. Yo oro para que todos los que estamos acá el día de hoy y a los que nos escuchan, que tu Espíritu Santo nos confirme eso precisamente. Señor, haznos renovar nuestro corazón, nuestra visión de ti como una, Señor, visión fresca de conocerte, de confiar y de caminar en esperanza hacia el reposo que tú nos quieres dar en plenitud en tu presencia. Mientras braceamos por este mundo, Señor. Muchas gracias, Padre. Nos encomendamos a ti para que tú sigas perfeccionando la obra en cada uno de nosotros que comenzaste cuando un día decidimos creer en tu Hijo Jesucristo. Es así como te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.